Hola, soy el chico de la historia. Tengo un título en historia y amo la historia. Y si tú también amas la historia, este es el canal para ti. Hay muchas grandes historias no contadas sobre la Revolución Americana. Fue una guerra de 8 años, luchada en una extensa geografía. Pero una de las más interesantes es una que se recuerda poco, y es el hecho de que la guerra no solo se luchó aquí en las colonias, sino que América logró llevar la guerra a las costas de Inglaterra misma, y es una historia que vale la pena recordar. La aventura comienza con este sujeto, John Paul Jones. Hoy en día, generalmente se considera a John Paul Jones un héroe, y se le reconoce como uno de los padres de la Marina de los Estados Unidos, pero en realidad fue una figura algo controvertida en su tiempo. Nacido en 1747 en Escocia con solo el nombre de John Paul, comenzó su carrera marítima a la temprana edad de 13 años, embarcándose en un buque mercante y zarpando del puerto inglés de Whitehaven, en la costa noreste de Inglaterra. Tuvo una exitosa carrera como comerciante y para 1768 estaba capitaneando buques mercantes, pero las cosas salieron mal cuando disparó a un marinero en una disputa. El hombre tenía conexiones políticas y por eso Paul no quería enfrentar un juicio y se sintió obligado a trasladarse a los Estados Unidos, donde agregó el apellido Jones al final de su nombre y se convirtió en John Paul Jones. Rápidamente se convirtió en un patriota estadounidense, y cuando las colonias americanas entraron en guerra con Inglaterra en 1775, se inscribió de inmediato en la recién formada Marina Continental. Ahora Jones era uno de los pocos comandantes en la Marina Continental que realmente encontró éxito, capturando varios buques mercantes británicos alrededor de Nueva Escocia, mientras comandaba el sloop Providence. Fue tan exitoso que se le prometió el mando de una de las fragatas más grandes que el Congreso Continental había autorizado y que estaban en construcción. Pero Jones tendía a tener una personalidad abrasiva y tuvo una disputa con el comodoro Essex Hopkins, el comandante en jefe de la Marina Continental, y por lo tanto, en lugar de la fragata más grande, se le dio el mando del sloop de guerra más pequeño United States Ship Ranger, y fue enviado al mar con la vaga orden de asistir a la causa americana de cualquier manera posible. Normalmente, eso significaría capturar o hundir barcos mercantes británicos, y eso era algo en lo que Jones había demostrado cierta habilidad. Pero John Paul Jones tenía planes más grandes en mente. El Ranger era un sloop de guerra que montaba 18 cañones de 6 libras y tenía una tripulación de alrededor de 140. Su primera misión fue navegar a Francia y llevar despachos a los comisionados americanos en Francia, informándoles de la rendición del general británico John Burgoyne en Saratoga, y en el camino Jones logró capturar con éxito un par de barcos mercantes británicos. En abril de 1778, Jones estaba listo para dejar Francia y participar en su audaz plan de invadir las costas de la madre Inglaterra, ella misma. Su idea era navegar a su antiguo puerto de origen, Whitehaven, donde conocía las defensas y sabía que en la costa noreste cerca de Escocia no esperarían un ataque, y allí iba a quemar sus envíos y almacenes y demostrar que la misma Inglaterra era vulnerable. La noche del 23 de abril, el Ranger estaba anclado frente a la costa de Whitehaven, y Jones partió con 2 botes largos y unos 30 voluntarios hacia la ciudad. Él mismo comandaba uno de los botes largos y el otro bote largo estaba bajo el mando de un teniente de la Marina Continental. Jones envió el segundo bote para comenzar a incendiar los barcos y llevó a su tripulación a enfrentar la fortificación que defendía el puerto. Logró escalar la pared de la fortificación subiéndose a los hombros de uno de sus marineros y encontró a toda la guarnición del fuerte durmiendo en sus literas. Se rindieron sin disparar. Y luego se dedicó a inutilizar los cañones de la fortaleza. Eso significa clavar un clavo en el agujero que se utiliza para detonar la pólvora y así dejar inútil el cañón. Ahora, Jones había esperado que para cuando terminara de inutilizar los cañones, saldría a ver que el puerto ya estaba en llamas, pero resulta que el segundo bote no había cumplido su misión. Para cuando llegaron a la orilla, su linterna se había apagado y no tenían nada para iniciar un fuego, así que al parecer habían ido a la taberna local para conseguir luz y terminaron emborrachándose en su lugar. Jones pudo poner orden entre su gente y lograron incendiar un barco, el flamante Thompson, que transportaba un cargamento de carbón y esperaban que eso provocara el incendio de los demás barcos. Escaparon en sus botes largos ya que los cañones habían sido inutilizados.
por lo que la ciudad no pudo detenerlos. Los bomberos de la ciudad lograron apagar el incendio en el Thompson antes de que el barco se hundiera y el fuego se propagara a otros barcos, limitando los daños. Y sin embargo, Jones había demostrado su punto, que Inglaterra era vulnerable a los ataques. El periódico local de Whitehaven, que se llamaba Lloyd's Evening Post, lamentó: la escena era demasiado horrible para admitir, y el propio Jones dijo que si hubiera podido llegar a la costa solo 2 horas antes, probablemente podría haber hundido todos los barcos en el puerto. Pero Jones no había terminado. Navegó hasta Escocia, hasta la isla de Santa María, con el plan de secuestrar al conde de Selkirk. Jones pensó que si podía tomar como rehén al hombre de alto perfil, podría intercambiarlo por marineros que habían sido impresionados en la Marina Británica. Pero resulta que cuando llegaron a la casa, el conde no estaba allí, por lo que Jones tuvo que conformarse con robar el juego de plata del conde. Luego, Jones navegó a través del mar de Irlanda y atacó un buque de guerra británico que sabía que estaba anclado, el His Majesty's Ship Drake, de 20 cañones. El duelo con Drake fue interesante, ya que los dos barcos estaban bastante igualados. El Drake tenía cañones de 24 libras y el Ranger tenía 18 cañones de 6 libras. El capitán del Drake, consciente de la presencia de Jones en la zona, había planeado llevar voluntarios extra a bordo para usarlos en un grupo de abordaje. Pero Jones había capturado un pequeño bote de reconocimiento y descubrió el plan, así que durante la batalla se mantuvo alejado para evitar ser abordado. En una pelea de aproximadamente 1 hora y 10 minutos, la artillería del Ranger prevaleció y habían hecho tanto daño a las jarcias del Drake que ya no podía maniobrar y se vieron obligados a arriar sus colores y rendirse. Jones había enfrentado a un buque de guerra británico en aguas británicas y lo había capturado. En muchos aspectos, la incursión de Jones en 1778 fue un fracaso. Hizo daño leve a Whitehaven, no logró secuestrar al conde de Selkirk, y aunque fue un gran golpe capturar el Drake, ya que no era un barco mercante, no tenía ninguna carga que pudiera venderse por valor, y sin embargo tuvo un impacto enorme en Inglaterra, donde la gente temía que el Imperio Británico no pudiera ni siquiera proteger sus propias costas o sus propios mares, incluso con el poder de la Marina Británica. El costo de asegurar los barcos mercantes en Inglaterra se duplicó de la noche a la mañana, y los países comenzaron a levantar unidades de milicias para intentar fortificar sus defensas costeras en todo el país. En Europa, Jones se convirtió en una sensación internacional en Francia y Holanda, y en todo el continente mientras hablaban de sus hazañas, y en América esa pequeña victoria sobre el Drake fue una rara victoria para la Marina americana y un gran impulso para la moral. Ahora, Jones obtendría más fama más tarde, cuando se le dio el mando de barcos más grandes, incluyendo el Bonhomme Richard, pero realmente podrías decir que su carrera alcanzó su punto máximo allí, en 1778, cuando demostró que incluso el poderoso Imperio Británico no podía defenderse de las humildes colonias. Y eso es una historia que vale la pena recordar. Soy el hombre de la historia. Espero hayas disfrutado este episodio de 5 minutos de historia, con breves relatos históricos olvidados de 5 a 10 minutos. Si lo disfrutaste, por favor haz clic en el botón de pulgar hacia arriba a tu izquierda. Si tienes preguntas o comentarios, escríbelos en la sección de comentarios y con gusto responderé. Para 5 minutos más de historia olvidada, solo haz clic en el botón de suscribirse a tu derecha.